¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, allí donde se escucha RBC, la radio por suscripción que le permite tener una visión distinta de lo que ocurre con el análisis de las noticias y la información desde la radio. Los primeros minutos siempre son transmitidos en Facebook y después inmediatamente me quedo en la radio porque hoy día tendremos como invitado nuevamente a pedido del público a Pablo Milanés, con sus canciones que conmovieron al mundo entero. Este cantautor de la nueva trova estará hoy con nosotros, uno de los más grandes cantautores que ha dado la música cubana. Señoras, bueno, yo era muy admirador en una época de la Sonora Matancera, con la cual empecé mi vida en la radio, con la Sonora Matancera. Y hoy día tendremos como invitado a Pablo Milanés con la nueva trova en los minutos que puedo pasar música, porque ahora la única música que puedo pasar es la de nuestra propia creación, que está registrada en Indecopy, con los arreglos de Richard Terry, este maestro de la música, y la idea de quien habla. Fue una idea mía, pero el gran constructor de este tema, la salsa espartana, es de Richard Terry. Y ya le va a poner letra a esta canción, Blanca Pasapera, y van a ver ustedes que esa salsa se va a popularizar en el mundo entero. Bien, señoras y señores, ¿cuál es la noticia más importante de hoy, ¿no? La noticia más importante de hoy es, de alguna manera, lo que yo le llamo la cacería de brujas. Cacería de brujas es un término que se usa en el periodismo cuando ya no hay recursos y achapar a todo el mundo, cuestionar a todo el mundo, ¿no? Lo que decía Richelieu: dame 2 líneas del hombre más honrado del mundo y será suficiente para mandarlo a la horca. En el Perú ocurre lo mismo. Antes el lobismo era aplaudido, los lobistas entraban a Palacio de Gobierno como Pedro en su casa. Hemos tenido al lobista más grande de este país, que se llama Pedro Pablo Kuczynski, y que fue uno de los grandes responsables del golpe de Velasco Alvarado, en aquella reunión increíble que sostuvieron para que Kuczynski se fugara en una maletera de un carro durante el gobierno de Velasco Alvarado. La historia dice que fue así. La prensa dijo que fue así. Kuczynski en ese momento tuvo que salir del país en una maletera por la frontera con Ecuador. No pasaba nada. A Palacio de Gobierno entraban los familiares después de Belaúnde, entraron los familiares, por supuesto, ya hablando de la democracia, todos estaban ahí. En la época de Fujimori yo tenía mi posición de alcalde, que podía ingresar casi diario para que Fujimori fuera a inaugurar mis obras, y juntamente trabajamos los 2 primeros años de democracia. Cuando ya vino la nueva Constitución, Fujimori ya me sacó de la cancha, y me acuerdo que yo veía en Palacio familiares, amigos, y nunca nadie se preguntó qué hacían estos aquí, ¿no? Después también me ocurrió lo mismo con Toledo. A Toledo también, que me invitaba a almorzar, no mucho, en 2 oportunidades o 3 almorcé con Toledo, con Popi Olivera y con Fausto Alvarado, ya fallecido, que me invitaron una noche a jugar billar incluso. Y se pudo ahí haber especulado que Ricardo Belmont estaba haciendo negocios con Alejandro Toledo. Y también estaban parientes de Toledo, y llegaba Elian Carpi y nos veía jugando y no pasaba nada. Popi Olivera me decía: vamos a visitar a Toledo. Popi, mi amigo, íbamos. Y a Popi le molestaba cuando yo le decía que Alan García también era mi amigo. Pero ¿cómo puede ser amigo ese delincuente? Se odiaban entre ellos. Pero en política no hay nada personal. En política no hay nada personal. Cuando alguien se toma las cosas personalmente, con el odio que pueden tener algunos periodistas, ahora están insistiendo, ya no en 3 años, 36 meses
para Jennifer Paredes. Ahora, la prensa ha iniciado la cacería de brujas, empezando con esta señorita joven, para darle 23 años de cárcel. Ni a los terrucos, ni a Lori Berenson, a nadie, pero la prensa está desesperada, no saben qué hacer, están llorando porque ha salido Antauro y después se arrodillarán ante Antauro. Acuérdense de mí, si esta dupla Castillo-Antauro se unieran, el arrodillamiento viene y de inmediato. Se ponen de rodillas, ocurre lo que pasó con Velasco. Yo me acuerdo cuando fue elegido Velasco, no elegido por nadie, un golpe de Estado con tanques en Palacio de Gobierno, al día siguiente del golpe, señores, los mismos que hoy día hablan de libertad de prensa, desfilaban al cóctel hecho en la casa de Miguel Ángel Testino, padre de un amigo mío que se llama igual que su padre. Desfilaban para ponerse a las órdenes de la revolución de Velasco. Velasco duró 7 años en el poder. ¿Y por qué duró? Porque la prensa, que todavía no había sido expropiada por Velasco, apoyó la revolución. Recién quitaron los diarios en 1974, pero desde el 68 al 74, la prensa, los defensores de la libertad de expresión, defendieron a Velasco Alvarado. Tanto así que como la prensa escrita le tenía bronca a Genaro Delgado, le tenía bronca a José Eduardo Cabero, dueño de Radio Victoria y del Canal 2 en ese entonces, mi padre era dueño del Canal 11 en ese entonces, y don Antonio Humbert y Nicanor González eran dueños de Canal 4, cuando Velasco decidió quitar los canales de televisión, el 9 de noviembre de 1971, la prensa escrita, que todavía no se había metido en la televisión, no había monopolios, no defendió a la televisión cuando fueron confiscados los medios, confiscados, no expropiados, confiscados. A manu militari, nos pusieron los tanques en la puerta de los canales. Yo me acuerdo haber vivido ese episodio, porque me llaman a mí a mi casa, me despiertan a las 5 de la mañana y me dicen, señor Belmo, me dice la secretaria, me han llamado el portero que están entrando los tanques a Canal 11. Lo mismo estaban haciendo en una operación muy rápida con Canal 5, Canal 2, Radio Victoria, Canal 4, América Televisión, Panamericana Televisión y Canal 9. Todos los canales fuimos intervenidos el 9 de noviembre de 1971. Todo eso está en la prensa. Pero ¿qué dijo el diario La Prensa? ¿Qué dijo el diario El Comercio? ¿Qué dijo el diario La Crónica? ¿Qué dijo el diario Correo, el diario Ojo? ¿Qué dijo el Comercio Gráfico? ¿Qué dijo la Tercera de La Crónica del Grupo Prado? ¿Qué dijo el diario El Comercio en ese entonces? Nada. Nada hicieron por defender la confiscación de los canales de televisión y de las principales emisoras de radio. Se las puedo mencionar. Confiscaron Panamericana, confiscaron América Radio, confiscaron Radio Victoria, confiscaron Radio 1160, confiscaron Radio Excelsior, Radio Atalaya, y las otras radios sí fueron perdonadas, solamente a los que Velasco consideraba que éramos los grupos de poder. Digo éramos porque a nuestra incipiente empresa, Canal 11, Bego Televisión en ese momento, porque mi padre era socio de un señor Goicochea, por eso se llamaba Bego, Belmont Goicochea, y nuestras radios
eran considerados, por ya tener 3 radios en Lima, éramos considerados grupos de poder que teníamos el control del país en ese momento. Velasco no lo pensó 2 veces y fue contra las radios, y fue contra los canales de televisión que he mencionado. No tomó radios de provincias, no tomó canales de provincias y dejó muchas radios en Lima libres de intervención, solamente a los que él consideraban los que tenían posición de dominio. Eso hizo Velasco el 9 de noviembre de 1971. ¿Qué hizo? El comercio se cayó. Es más, felicitaron a Velasco. Velasco no duró mucho. ¿Saben por qué no duró mucho? Porque en el año 1974 Velasco dijo: no es suficiente los canales de televisión. Los canales de televisión no hacen periodismo tanto como lo hace la prensa escrita. En ese momento la prensa escrita era la más poderosa. Me olvidaba también, Radioprogramas también fue confiscado. O Manuel Delgado, no, ya me olvidé si Radioprograma fue confiscado, pero sí lo que sí me acuerdo es que Manuel Delgado, que se había ido a Puerto Rico, estoy contando la historia, Manuel Delgado me llama y me dice: Ricardo, me voy a vivir a Puerto Rico con mis hermanos. Héctor y Manuel se van a Puerto Rico y Genaro se va a España. Y también a México. Toda esta historia la he vivido yo porque he estado presente en los hechos. Genaro comete el gran error de pelearse con Emilio Azcárraga en una jugada que la puedo contar como anécdota en otro momento. Pero Manuel Delgado me va a buscar a mi oficina y me dice: Ricardo, me estoy yendo a vivir a Puerto Rico, te vendo Radioprogramas del Perú, a mí. Le dije: ¿cómo te voy a comprar radioprogramas? Primero, no tengo plata, y segundo, me pongo en riesgo de que la revolución me quite pues todo, ¿no? Me dijo: no, ya la revolución ha cambiado, porque ya estaba Morales Bermúdez. Morales Bermúdez dio el golpe el 29 de agosto, me acuerdo, porque era el día de mi cumpleaños, de 1975. Y como mi cumpleaños, estoy a 5 días de llegar a la meta, estoy nadando ahí para llegar a los 77 años. No puedo olvidarme que estaba en mi carro, yéndome a Chaclacayo, el día de mi cumpleaños, 29 de agosto de 1975, y escuché por la radio: autogolpe. Había habido un golpe de Morales Bermúdez a la revolución velasquista, donde figuraban defensores de la libertad de prensa: César Hildebrand, Chema Salcedo, Roncagliolo, Carlos Ferrero, Guido Lombardi, y puedo mencionarles mucho más, Augusto Zimmerman Zavala, ya fallecido, catedrático de la Universidad de Lima, y puedo mencionarles la lista, señores, de velasquistas que apoyaron a Velasco. También estaba, si no me equivoco, Guillermo Sonda, y que en paz descanse, mi gran amigo. Después se fue a trabajar con el Grupo Banquero. A todos los conozco. Es que a todos los periodistas, alguna vez los grandes periodistas se sentaron conmigo a conversar, los grandes periodistas. Yo conversé muchas veces con Arturo Salazar Larraín, que fue asesor de la Sociedad Nacional de Industrias en sus últimos años, y trabajaba con mi tío Alfredo Ferrán Inurritegui, primo hermano de mi madre. Conocí a Alfonso Baella Tuesta, el padre de Alfonsito. Yo le digo Alfonsito ahora porque después de lo que me hizo Alfonsito, para mí es Alfonsito, nunca será Alfonso Baella, será Alfonsito. Editó a la mala una entrevista que me hizo. Esa es la verdad de Alfonsito. No era como su padre era más directo, su padre era editorialista del comercio. Escribió un gran libro, Alfonso Baella. Era mi amigo, me hizo una entrevista. A pesar de que yo estaba contra los intereses del diario El Comercio y estaba contra los intereses del Fredemo,
Alfonso Baella, a pesar de eso, me hizo un reportaje que me catapultó porque la prensa me tenía escondido. Esa es la historia. Hay más que les puedo contar de la radio y de la televisión en el Perú porque le he vivido en el día a día. La puntería era contra José Eduardo Victoria, José Eduardo Cabero, que tenía Radio Victoria. Porque Radio Victoria era la cadena más poderosa del país, el equivalente a radioprogramas hoy. Y Velasco dijo, este señor Cabero tiene a un locutor que todas las mañanas hacía radioperiódico El Mundo, se llamaba, con Ramírez Lazo, con Juan Ramírez Lazo, quien a las finales de sus años se hizo amigo mío también, para contarme los secretos del periodismo. Y aprendí mucho de él. No lo malo, felizmente, pero sí lo bueno de Juan Ramírez Lazo. Hay muchas historias de la radio y de la televisión y de la prensa que te puedo contar. Uno de mis mentores, a quien siempre agradecí cuando el diario El Comercio estaba expropiado, era don Alejandro Miro Quesada Garland, el padre de Alejo, un señor de señores. Catedrático mío de la universidad, don Francisco Miro Quesada Cantuarias, un señor de señores. Y acá una confesión de parte, relevo de pruebas. Es uno de los grandes errores que yo cometí en mi vida, asesorado por un abogado, porque yo demandé con una querella a Francisco Miro Quesada Cantuarias como director del Comercio, cuando Fernando Vivas inventó una mentira sobre mi persona, lo que vino a ser una injuria y una difamación. Por supuesto que ese juicio no lo iba a ganar y le dije a mi abogado, nunca más nos peleemos con el diario del Comercio, pero ya sentamos un precedente de que este señor Vivas que me acusó personalmente con una difamación brutal, yo me llevé sin querer, y pido disculpas a los familiares porque su hijo trabajó conmigo en la municipalidad y soy muy amigo de los Miro Quesada, que no tienen nada que ver con los editoriales del diario El Comercio, son simples accionistas. El diario El Comercio no es manejado ya por los verdaderos fundadores de ese periódico. El diario El Comercio no está en manos, nunca más, de los señores Miro Quesada que yo conocí. Ya no está en manos de Alejo, no está en manos de Lucho, no está en manos de Mico, ¿no? Y de todos los Miro Quesadas, de Foncho, ni de la señora Meyer Miro Quesada. Ya no. El Comercio está en manos de caviares, fujimoristas y mafiosos que han tomado ese periódico para ejercer el poder monopólico, oligopólico, yendo contra la ley Clayton que se dio en los Estados Unidos a comienzos del siglo XX. ¿Qué decía la ley Clayton, que debemos copiarla aquí en Estados Unidos? Que estaban prohibidos aquellos que tenían televisión tener periódicos y aquellos que tenían periódicos tener televisión. Por eso es que no existe Washington Post Television, ni tampoco existe el New York Times Television. Existe CNN y existe Fox, pero tampoco existe prensa de Fox, ni prensa de CNN, porque la ley Clayton en Estados Unidos, que empezó con la ley Sherman primero, y después fue Clayton quien la refrendó, era que los monopolios estaban prohibidos. El que hacía radio no podía hacer televisión, y el que hacía televisión no podía tener periódicos. Aquí en el Perú, cuando nos trajeron el neoliberalismo y dijeron, señores, pónganse la ropa Pelé para jugar, porque el neoliberalismo era Pelé. El neoliberalismo era la salvación del mundo. El neoliberalismo me lo vendieron a mí también. Sus vendedores eran los Chicago Boys, que vinieron al Perú a dar conferencias. Yo tuve, no la suerte de estar presente, pero sí de seguir a un tal Bucci, que era el vendedor de los Chicago Boys, aquí en América Latina, candidato a la presidencia.
asesor de Pinochet. Entonces el neoliberalismo era como decir, llegó Pelé a jugar por Perú. Se nacionalizó, Pelé se había nacionalizado peruano. Messi se había nacionalizado peruano y también se había nacionalizado peruano Cristiano Ronaldo. Todos eran peruanos ahí. Bueno, el neoliberalismo no era Messi, no era Pelé, no era. Eran unos traferos que vinieron a jugar por Perú y inventaron los monopolios y vendieron todas las empresas que en ningún otro país se hace, pero aquí en el Perú se hizo igual que en Chile. En Chile también, después Colombia, pero Colombia lo hizo más suavemente. En Perú se vendieron en un año 160 empresas, fundadas, rentables, que estaban mal manejadas en los últimos años, que es otra cosa. ¿Por qué? Porque había que quebrar a las empresas para venderlas a precio huevo, que fue lo que hizo Alberto Fujimori. Y esto no es hablar mal de Fujimori, porque yo no digo que Fujimori se merece estar preso toda su vida, ni que es un delincuente. No, eso lo decidió el Poder Judicial. Jamás hablé mal, salvo cuando era el hombre más poderoso de este país, que me enfrenté a Alberto Fujimori, cuando era el hombre más poderoso, y todos estos lamebotas de los siguientes presidentes y lamebotas de Velasco fueron los lamebotas de todos los gobiernos que le dieron 300 millones todos los años a los grupos monopólicos. Y que en una de las... Esta me río porque el otro día me dice el oráculo de Belmont. El oráculo de Belmont. Oye, tú, Ricardo, ¿viste la salida de Antauro antes que salga? La vi hace 6 meses. La vi hace un año. Cuando dije, el día que salga Antauro le van a lamer la bota a Antauro. Y si Castillo se pone fuerte, se la van a lamer a Castillo. Porque aquí la sobonería es el negocio número 1. Acá hay que sobonear, y ahora le llaman a los sobones, tiene otro título, le llaman, se reciclan. A los traidores se le dice, reflexionó, es un hombre de gran reflexión. Ya de viejo reflexionó y dejó de ser del partido que lo llevó, porque se ha dado cuenta que ese partido no es el suyo, pero sin embargo mamó de ese partido. Bebió de esa fuente. Le dieron el agua cuando estaba en el desierto. Cuando pateaba latas con efecto, agarraron a ese congresista y le dijeron, tú vas a ir en la lista nuestra, y cuando llegó al Congreso formó su propio partido. Esos son los traidores. Pero acá hay que aplaudir a los traidores, siempre y cuando los traidores jueguen en mi equipo, pensó la derecha bruta y achorada, que no es lo mismo que la derecha trabajadora, que hay que hacer distinciones. Tenemos derecha bruta y achorada, que viven del Estado, maman del Estado, asesoran al Estado, juegan para el Estado desde afuera. Eso le llaman los quintacolumnas. Tienes la derecha trabajadora, empresarial, de grandes proyectos y de grandes inversiones. De ahí tienes las MIPES y las pymes, que son los motores de la economía también, y tienes a los que siempre saquearon el país y siempre se dedicaron a lamer las botas de los gobiernos, fueran de facto o fueran democráticos. Ahí estaban ellos en primera fila. Lamentablemente, esa historia la vi yo y la voy a volver a ver si es que Antauro y Castillo se unen. Con Cerrón, los lamebotas volverán a pedirles disculpas. Ya les comenzarán a ver cualidades. ¿Qué cualidades le podrían ver, por ejemplo, a Antauro? Le podrían ver una calidad de un guerrero, un luchador, un hombre sufrido que padeció en la cárcel y que pagó sus pecados. Además, el tipo tiene su pinta. Ya la Oxenford dijo que le parecía buen mozo. No le gustaba el Puca, le gusta Antauro. Raro. Ya dirán de Castillo que Castillo cambió, porque dejó el sombrero y ahora Castillo ya reflexionó y es un hombre inteligente. Se nota que no era tan tonto. Y con relación a su familia, tal vez Castillo se divorcie de la mujer y ya era la hora de divorciarse de esta mujer.
Y ahora Castillo está con una mujer mucho más preparada. Y tal vez sea la mujer la que le ha cambiado la mentalidad a Castillo. A esa desgracia de periodismo es la que podemos llegar. ¿Qué hablarían de Cerrón? Cerrón siempre fue un hombre brillante, un hombre convencido con sus ideas, pero ahora se ha vuelto revisionista y va a revisar su teoría marxista y se va a volver humanista. Entonces Cerrón, Castillo y Antauro no eran tan malos como creíamos. Creo que debemos ayudarlos. Y va a haber cola. Ustedes van a ver a Porky desfilando, a Urresti desfilando, a los periodistas desfilando y sobando como nunca asco. Prepárense para vomitar en el baño. ¿Tienen un baño cerca? Prepárense porque van a ir a vomitar los que todavía tenemos dignidad. El oráculo de Belmont sonó, porque vengo acertando varias pelotas que chocan en el palo algunas, pero otras han entrado al gol. Y me daría mucha pena, sinceramente, cuando lo que este país necesita es hombres de dignidad, hombres de valor, hombres que por lo menos los valoremos porque tienen los pantalones bien puestos. A nuestras mujeres porque respetan a los hombres que tienen los pantalones bien puestos. Porque la mujer lo que más admira es a un hombre que protege su familia, que protege a los suyos. Porque tú no puedes querer al Perú si no quieres a los tuyos. Es una gran farsa. Señoras y señores, fue el comentario para Facebook desde la radio. Y desde la radio me retiro porque ya no puedo transmitir el show que voy a presentar, Música a la Hora, para lo que les pida que se suscriban a www.rbc.pe, una radio de Perú para el mundo entero.